Hubo una época en la que el mundo financiero funcionaba de manera predecible. Una época en la que los ciclos económicos parecían domados. En la que las recesiones eran cortas, suaves, casi inofensivas. Una época en la que los economistas llegaron a hablar del fin de la volatilidad. Esa época existió y tuvo un nombre: la Gran Moderación. Desde mediados de los 80 hasta 2007, las principales economías del mundo experimentaron algo excepcional en la historia económica. Inflación controlada, crecimiento estable, recesiones leves que duraban poco y se recuperaban rápido. Los bancos centrales habían profesionalizado su gestión. La globalización expandía mercados, la tecnología optimizaba procesos. Todo parecía funcionar bajo control. Durante más de 2 décadas, las variables económicas fundamentales mostraron una volatilidad históricamente baja. El crecimiento del Producto Interno era predecible. La inflación se mantenía dentro de rangos manejables. El desempleo fluctuaba dentro de márgenes conocidos. Los modelos económicos funcionaban, las proyecciones se cumplían. El futuro parecía más estable que nunca. Y muchos inversores y gestores construyeron sus carreras enteras en esa estabilidad. Diseñaron estrategias basadas en promedios históricos. Crearon modelos que asumían que así funcionaba el mundo. Tomaron riesgos calculados con la certeza de que los ciclos eran predecibles y manejables. Pero entonces llegó 2008 y algo se rompió. Algo que nunca volvió a ser igual. Lo que ocurrió no fue una recesión normal. Fue un evento que nadie vio venir con la magnitud con la que llegó. Los modelos que habían funcionado durante décadas fallaron. Las instituciones más sofisticadas del planeta, con equipos de analistas, sistemas de riesgo avanzados y décadas de experiencia, no anticiparon lo que estaba por suceder. Aquí entra un concepto clave: el cisne negro, desarrollado por el matemático y ensayista Nassim Taleb. Describe un tipo específico de evento. Primero, es impredecible. Está fuera del rango de expectativas normales basadas en la experiencia pasada. Segundo, tiene un impacto masivo. Cambia todo. Tercero, solo después de que ocurre, las personas construyen explicaciones que lo hacen parecer obvio en retrospectiva. Para muchos analistas, la crisis financiera de 2008 encaja en la definición de cisne negro. La mayoría de los modelos dominantes no la anticiparon con precisión. Su impacto fue global y devastador. Y después, todos encontraron razones que deberían haber sido evidentes desde antes. Los modelos que habían dominado las décadas anteriores no solo fallaron, amplificaron el desastre. Los bancos operaban con supuestos que la realidad destrozó. Los reguladores confiaban en sistemas de riesgo que no capturaban los verdaderos peligros. Los inversores asumían que la diversificación tradicional los protegería. Y cuando todo colapsó, descubrieron que las reglas habían cambiado sin que nadie lo notara. Después de esa crisis, el mundo cambió estructuralmente. Los bancos centrales llevaron las tasas de interés a niveles cercanos a cero. Inyectaron cantidades masivas de liquidez al sistema. Crearon un nuevo paradigma monetario que nadie entendía completamente. Y mientras la economía se recuperaba lentamente, algo más estaba ocurriendo. El mundo había entrado en una nueva era. Una era donde la estabilidad prolongada dejó de ser la norma. Y cuando apenas estábamos empezando a comprender ese nuevo mundo, llegaron más choques, uno tras otro, sin pausa. 2010 a 2012, la crisis de deuda europea amenaza con desintegrar la zona euro. 2020, una condición sanitaria global paraliza la economía mundial de una forma que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. 2021 a 2022, disrupciones en las cadenas de suministro generan inflación en niveles no vistos en décadas. 2022 a 2023,
Tensiones geopolíticas en Europa Oriental desencadenan una crisis energética que impacta a todo el planeta. Una cosa tras otra, sin espacio para respirar, sin tiempo para que las economías se estabilizaran completamente antes del siguiente golpe. Y aquí está lo importante. Estos eventos, aunque diferentes en naturaleza, están conectados. La condición sanitaria aceleró tendencias que ya estaban en marcha. Las tensiones geopolíticas explotaron vulnerabilidades que venían acumulándose desde antes. La inflación fue el resultado de años de políticas monetarias expansivas que nadie supo desactivar sin generar turbulencia. Los episodios de choque se han vuelto más frecuentes y más interconectados. Ya no son décadas de estabilidad interrumpidas por una crisis cada 10 o 15 años. Ahora el patrón es diferente. Choque, recuperación incompleta, nuevo choque, y el daño psicológico para los inversores es profundo. Los que aprendieron a invertir durante aquellas décadas de estabilidad operaban con una regla simple: comprar en las caídas, esperar la recuperación, repetir. Esa estrategia funcionó durante años, pero ahora ven caídas que no siempre se recuperan rápido. Ven mercados que se comportan de maneras que los modelos históricos no capturan. Ven correlaciones que desaparecen justo cuando más las necesitan. Este nuevo escenario tiene implicaciones profundas para cualquiera que intente construir riqueza a largo plazo, porque las reglas de juego ya no son las mismas, y seguir operando exclusivamente con las reglas viejas puede aumentar significativamente el riesgo. Lo que ya no funciona. Empecemos por lo más básico, la diversificación tradicional. Durante décadas, la combinación clásica de acciones y bonos funcionó. Cuando las acciones caían, los bonos subían. El refugio funcionaba, pero en 2022 ambos cayeron juntos. El refugio dejó de ser refugio. Los inversores que confiaban en esa correlación histórica vieron sus carteras perder valor en ambos lados simultáneamente. Los promedios históricos tampoco sirven como guía confiable. Algunas reglas que funcionaron durante la gran moderación pueden no funcionar igual en el nuevo entorno. Las condiciones estructurales han cambiado. Las políticas monetarias operan en territorios sin precedentes. Las dinámicas geopolíticas son diferentes. Asumir que el futuro se parecerá al pasado reciente es un error costoso. La volatilidad parece haberse vuelto una característica más persistente del entorno actual. Ya no es una anomalía temporal que desaparece cuando las cosas vuelven a la normalidad. Es parte del paisaje permanente, y eso cambia completamente la psicología de la inversión. Porque cuando la volatilidad es constante, la tolerancia al riesgo se erosiona. La capacidad de mantener posiciones durante turbulencias disminuye, la tentación de salir en el momento equivocado aumenta. Entonces, si las viejas reglas ya no sirven, ¿cómo se maneja este nuevo mundo? Lo primero es aceptar una verdad incómoda. La incertidumbre no se elimina, se gestiona. El que busca certezas absolutas en este mundo pierde, porque las certezas ya no existen. Lo que existe es probabilidad, escenarios múltiples y la capacidad de adaptarse cuando las condiciones cambian. La defensa ya no puede ser pasiva. No se trata de construir una cartera y olvidarse durante años. Se trata de estar atento a las señales, los indicadores que hemos analizado antes, la curva de rendimientos, los índices de actividad manufacturera, la rotación sectorial, son más importantes que nunca. Porque en un mundo de ciclos cortos y choques frecuentes, detectar los giros temprano es la diferencia entre proteger capital y verlo evaporarse. La flexibilidad estratégica es fundamental. Las carteras tienen que poder moverse. Lo que funciona hoy puede dejar de funcionar mañana. La rigidez es letal. Los inversores que insisten en mantener la misma estructura de cartera sin importar las condiciones están operando con una desventaja estructural. La liquidez real importa más que nunca. En un mundo de choques, el que tiene efectivo disponible puede aprovechar las caídas. El que está totalmente invertido solo puede observar.
Y cuando los mercados caen 20, 30, 40% en semanas, tener capacidad de compra marca la diferencia entre aprovechar la oportunidad y sufrir la pérdida. Y aquí está el cambio mental más importante. Dejar de pensar en pronósticos y empezar a pensar en escenarios. No preguntarse qué va a pasar, sino qué pasa si pasa esto y qué pasa si pasa lo otro. Construir carteras que funcionen razonablemente bien en varios escenarios posibles, en lugar de optimizar para un futuro específico que probablemente no ocurra. Porque la lección incómoda, pero liberadora, es esta. La estabilidad de aquellas 2 décadas fue la excepción, no la regla. La historia económica está hecha de choques, de cambios bruscos, de eventos que nadie anticipó. Esas 2 décadas de tranquilidad fueron un paréntesis histórico, no la nueva normalidad. Quien entienda esto y prepare sus decisiones en consecuencia, no evitará las tormentas, pero tendrá muchas más probabilidades de llegar a puerto cuando pasen. La pregunta ya no es si vendrá otro cisne negro. La pregunta es si vas a estar despierto cuando llegue. Llegar hasta aquí es solo el comienzo. Si quieres tomar mejores decisiones con tu dinero y dejar de operar por impulso, este es tu lugar. Suscríbete. Aquí construimos criterio para ejecutar.